Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Red Nacional de Asociaciones Civiles, a su señor presidente, don Jaime Enrique Michel Velasco, a nuestro amigo y compañero Arturo Uribe Avín y a todo este gran equipo de REDAC que nos hacen el favor de seguir con estos diálogos, con estos ciberdiálogos para lo que es el planteamiento de que participe el pueblo de Jalisco en aras de conformar un nuevo pacto social. Quiero felicitar a la ciudadanía de Jalisco. Jalisco es una ciudadanía muy inteligente, muy activa, y al momento ya tenemos 55,000 ciberdiálogos, más de 55,000, más de 500 ponencias en REDAC, y con los compañeros universitarios de la Universidad Panamericana que nos han estado apoyando y los de la Universidad de Guadalajara, tenemos también más de 300 ponencias. En total, estamos hablando de un total de más de 800 ponencias. Pues en inicio con la plática que me hicieron el favor de invitar de por qué necesitamos una nueva constitución en Jalisco. En la década de 1960 a 1970, el maestro Rafael Covarrubias Flores, creador de la sociología jurídica en México y en Guadalajara, específicamente en la Universidad de Guadalajara, él decía que había muy buenos autores de sociología jurídica, pues alemanes, italianos, norteamericanos y de muchas otras latitudes, pero que no teníamos en México libros de sociología jurídica para explicar o tratar de entender nuestra realidad. Y de ahí empezó su iniciativa de crear la nomología y en ese sentido de establecer los paradigmas en nuestro país, los paradigmas económicos, políticos, sociales, jurídicos. Jalisco, nuestro estado, que es un estado maravilloso, que tiene la gran cuestión histórica de haber creado pues grandes juristas, grandes políticos, estadistas. Jalisco creó el paradigma del constitucionalismo, del federalismo, municipalismo, de planes de colonización, de proyectos, grandes proyectos políticos, económicos, sociales, como los que plantearon, entre otros, Prisciliano Sánchez y Mariano Otero. Y bueno, vamos a entrar ya al fondo de nuestra conferencia, de nuestra plática virtual, de nuestro ciberdiálogo, de por qué necesitamos una nueva constitución. Hemos preparado una serie de argumentos que son históricos, políticos, económicos, religiosos, culturales, sociales, sanitarios y jurídicos. Argumentos históricos. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Porque México ha sido una tierra conquistada, colonizada, donde el conflicto pareciera que es nuestro pan de cada día, nuestro quehacer natural. Tenemos mucha anarquía y muchos enfrentamientos. ¿Qué quiere decir? Que los mexicanos, lamentablemente, pareciera que no tenemos los mismos intereses o los intereses en común. No hay un proyecto que nos aglutine a todos. No tenemos una identidad. Todos nos decimos demócratas o todos los partidos se dicen democráticos, pero, por ejemplo, no todos usan procesos democráticos para elegir a sus candidatos. O, por ejemplo, no todos respetan el federalismo. Eso quiere decir que en nuestro país, lamentablemente, hemos pactado lo que es el cuestionamiento de la República Representativa, Democrática, Laica y Federal, que es el pacto federal, pero sin embargo, en los hechos vemos que nuestros gobernantes pues son centralistas. Eso es un problema muy fuerte que tenemos que resolver. Entonces, este es un argumento muy importante de por qué necesitamos un nuevo pacto constitucional federal, porque decimos en el papel que somos federalistas, pero en las acciones de nuestros gobiernos, de nuestros diferentes niveles de gobiernos, pues somos centralistas. Como argumentos políticos tenemos que
con base a esos enfrentamientos permanentes en la lucha por el poder, no trabajamos en equipo. ¿Esto en qué se refleja? Pues, por ejemplo, a nivel federal hemos tenido muchas constituciones que hemos llamado bipolarismo constitucional, constituciones monárquicas, centralistas, federalistas. Hemos tenido imperios, invasiones en el país europeas para imponer lo que viene a ser imperios o gobiernos centralistas extranjeros. Y por otro lado hemos tenido el proyecto de la República Federal, que afortunadamente es el que ha prevalecido. Así, por ejemplo, en Jalisco, de 1823 al 2020 a la actualidad, hemos tenido 139 personas que han ocupado la silla del gobernador. De 1917 a la actualidad, al año 2020, a junio del 2020, hemos tenido 54 gobernadores. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran inestabilidad. Y cuando en un país, en un estado, hay inestabilidad, pues no hay gobernabilidad y por tanto el pueblo no puede avanzar en lo económico, en lo político y social. Y esto refleja que los poderes de facto, que los poderes no se ponen de acuerdo y siguen en disputas permanentes por el poder. Económico. Necesitamos un orden y paz social, hay mucha inseguridad para que se desarrolle la economía. La Constitución Política de México de 1917 planteó la economía mixta. Sin embargo, este tema que la Constitución de México, que fue paradigmática en el planeta de economía mixta, donde puedan coexistir, interrelacionarse de manera pacífica para el bienestar social, el sector público, privado y social, pues no lo hemos logrado. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque hay una gran influencia del gran capitalismo, de lo que es el neoliberalismo, y no hemos tenido la posibilidad de que nuestros gobiernos hagan proyectos a mediano, a corto y sobre todo a largo plazo. Ya necesitamos un gran proyecto político, económico y social para un siglo, para 50, para 100 años, porque no se puede jugar con la economía ni con el bienestar del pueblo. Otro argumento es el religioso. Lamentablemente, nosotros hemos visto cómo han proliferado distintas religiones, distintas iglesias. Ya en este momento en la Secretaría de Gobernación a nivel nacional tenemos aproximadamente lo que vienen a ser casi 70,000 ministros de culto religioso de distintas iglesias, de más de 5,000 iglesias. Esto significa que hay muchas iglesias, lo cual no es problema. El problema es que también por motivos religiosos se divida a la gente y que no se consideren mexicanos o que incluso no se respeten los símbolos patrios. ¿Esto qué significa? Pues significa que la religión se supone que se creó para amarnos, para ayudarnos, para solidarizarnos. Entonces las religiones tienen que ayudarnos a que no haya una sociedad enfrentada, confrontada, sino que nos coadyuven a la paz. Así, el derecho constitucional consagra el sagrado respeto a los derechos de las personas. Entonces, no tenemos conflicto con ninguna religión. Culturales, argumentos culturales. Nosotros en México tenemos un gran pluriverso. Tenemos casi 70 comunidades autóctonas, como los tzeltzales, tzotziles, tojolabales, chamulas, lacandones, bames, otomís, mixtecos, zapotecos, rarámuris, huirráricas, en fin, lo que vienen a ser estos grandes grupos que son sabios, que son muy importantes y que nos dan una gran pluriculturalidad que no la hemos plasmado en normas. Para eso está la nomología y para eso necesitamos procesos de armonización con nuestros hermanos, que son los verdaderos dueños, propietarios de México y que tenemos que respetarlos y con ellos también tenemos que pactar. De ahí yo pienso que es muy pertinente que se haya invitado a este Congreso Constituyente de Jalisco a 4 representantes de nuestras comunidades huirra o huirráricas y náhuatl. Nosotros hicimos desde antes de que terminara el siglo pasado, desde 1999, 2000 a la fecha, hemos aplicado más de 55,000 encuestas a universitarios, a ciudadanos y personas en general. Y de más de 55,000 encuestas que tenemos documentadas, más del 80% han manifestado que sí se requiere una nueva constitución, que sí se requieren cambios en la constitución
de Jalisco y en la Constitución de México, porque hay muchos problemas como inseguridad, como anarquía. Ya hemos visto cómo está proliferando la violencia en las calles, lo cual quiere decir que tenemos muchas enfermedades. Y ahí entramos a los argumentos sociales. La pandemia que tenemos denominada coronavirus, nosotros tenemos aquí dos puntos de vista. Se ha dicho que esta pandemia ha sido originaria en laboratorios y otros han dicho que fue originada en Wuhan, en una comunidad de la República Popular de China. Cualquiera que sea la verdad, si en Wuhan se creó esto y a partir de Hong Kong hubo aviones que se dispersaron por todo el planeta y por tanto el virus, la pregunta es si podríamos demandar al gobierno chino o al Estado chino. O si es un producto, una guerra, decían antes bacteriológica, yo diría en este momento virológica, entonces también quiere decir que los gobiernos, las personas no estamos actuando correctamente, pero también si hay otra opción de que dicen, no, el virus es mutante porque hemos contaminado el planeta, porque estamos dañando el planeta, bueno, entonces también quiere decir que no estamos actuando bien, que no estamos viviendo con arreglo a la naturaleza. Como decían los sabios antiguos, secundum natura vivere, vive con arreglo a la naturaleza. Entonces quiere decir en concreto que la pandemia es un problema creado por nosotros, porque no vivimos en armonía a la naturaleza. En ese sentido, también tenemos que en el ciberespacio hay violencia general. Y luego, con todo respeto, nos quejamos que hay violencia contra las mujeres, que hay violencia contra los niños, contra los ancianos, pero no hemos protestado, no he visto ninguna protesta contra el ciberespacio, contra la radio, contra la televisión, contra las películas, contra los programas de televisión, donde todos los días matan gente, donde todos los días se ve como normal que maten mujeres, niños, violen, drogas y demás. Entonces yo pienso que nuestra sociedad está un poco enferma de la cabeza, un poco, con todo respeto, hay una enfermedad mental. Si no tenemos una salud mental y corporal, pues es normal que proliferen virus y bacterias y demás. ¿Esto qué nos está provocando? El ciberespacio, en la radio y la televisión, se está provocando una división entre mujeres y hombres, maestros, alumnos, gobernantes, lo que son los administrados. O sea, nos estamos enfrentando, pero no tiene ningún sentido. Estos enfrentamientos permanentes, ¿a dónde nos llevan? Pues nos llevan a un estado de anarquía y de conflicto, como son los acontecimientos recientes que han ocurrido, los hechos que han acontecido en Jalisco, donde hemos visto la violencia. Yo no, como jurista, nosotros los abogados tenemos una máxima que hay que resolver las cuestiones de manera pacífica, las cuestiones por la vía del derecho, con el respeto, con la tolerancia, y yo no he visto que un problema de violencia pues se resuelva con más violencia. Como decía el gran Gandhi, la violencia engendra violencia. Entonces me parece que si estamos violentos, con todo respeto, me parece que no tenemos una salud mental adecuada, que hay muchos psicópatas y que esto requiere salud mental, que requiere educación. Y bueno, seguimos. Nuestros argumentos jurídicos. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución en Jalisco? De los estudios derivados del maestro Rafael Covarrubias Flores y de un servidor de más de 40 años, hemos visto que la Constitución de Jalisco de 1917, del 8 de julio, tenía 67 artículos, se incrementaron a 112 y luego a 119. Esto es, la Constitución Política de Jalisco de 1917 a la fecha ha tenido más de 700, 800 modificaciones, más de 700, casi 800 modificaciones, sin consultar al pueblo de Jalisco. Entonces, nosotros consideramos como argumentos jurídicos que la Revolución Mexicana, que la Constitución de México, que la Constitución de Jalisco han sido traicionadas y han sido modificadas sin el consentimiento, sin el aval, sin el plebiscito, sin consultar al pueblo.
Así pues, en Jalisco tenemos cerca de 170 leyes secundarias. Si agregáramos las leyes de ingresos de los municipios, de presupuestos y otras normas, en Jalisco tenemos aproximadamente 700 disposiciones normativas, lo cual es una complejidad normativa exagerada. O sea, este es otro argumento. ¿Para qué queremos tantas normas? Son demasiadas, son insuficientes. ¿Esto qué quiere decir? Son insuficientes en el sentido que no son eficaces, que no son eficientes. Son demasiadas. Es un absurdo jurídico. Tenía un maestro, en paz descanse, que decía que hay una diarrea legislativa. En los municipios se repite el problema. En Guadalajara hay más de 115 normas o reglamentos, 48 aprobados. En Zapopan, más de 102 y 34 aprobados. En Tlaquepaque, más de 88 leyes o reglamentos y que tienen aproximadamente 10 aprobadas. En Puerto Vallarta hay aproximadamente 70 reglamentos. Es una maraña normativa que no nos ayuda a nadie. Por todos estos argumentos que hemos vertido, que son muy, muy importantes y que los hemos estudiado en más de 30 años, estos argumentos históricos, políticos, económicos, religiosos, culturales, sociales, sanitarios y jurídicos, consideramos que se requiere un nuevo pacto social jurídico. Para ir concluyendo, quiero decir que en Jalisco existe mucho talento, hay gente muy brillante, muy inteligente, genios, pero que no, lo digo con todo respeto, no tenemos inteligencia social objetivada. Eso es una constitución. Necesitamos en Jalisco que se demuestre ese gran talento, esa gran inteligencia que tenemos en una constitución, entendida una constitución como un gran proyecto político, económico y social, donde todos trabajemos en aras de un bienestar común colectivo. Y una vez que pongamos nuevamente el ejemplo en México de que en Jalisco hay un nuevo pacto, seguros estamos que habrá una nueva constitución para México. Pero para eso los jaliscienses tenemos que sumarnos, trabajar en equipo y que la gran inteligencia y gran talento que hay en Jalisco se objetive a nivel colectivo, que trabajemos empresarios, que trabajemos obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y toda la sociedad en aras de un proyecto común y que nos vaya mejor a todos, a Jalisco. Es cuanto y muchas gracias por su atención.